Colombianos, mucha atención porque el presidente Gustavo Petro contraatacó la denuncia que interpuso Miguel Uribe Turbay a través de su apoderado, de su abogado, en contra del presidente de la República, insinuando que los trinos y las publicaciones de Petro crearon un ambiente que podrían haber llevado a la situación en la que hoy está Miguel Uribe. Pero también la fiscal general de la Nación le dio la razón a Petro en el sentido de tumbar básicamente toda la narrativa de la extrema derecha sobre una posible participación o una posible generación de un ambiente por parte de Petro para el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Y por último, que les voy a comentar en este video, el gobierno ya movilizó más de 1000 hombres y cientos de camionetas para proteger a algunos candidatos presidenciales. Esto va a costar un jurgo de plata para el país, pero bueno, esa es la forma en que funciona Colombia. Por ahí ya hay algunos, como Jorge Enrique Robledo, diciendo que le quitaron la camioneta blindada y lanzando acusaciones y diciendo que esto era un ataque político de Petro, como si Robledo hoy representara algo. Tristemente, cuando fue uno de los políticos y opositores que más debates interesantes hizo en el Congreso, terminó en nada por el simple odio a Petro. Pues ante la denuncia que interpuso Iván Cepeda Castro en redes sociales y a través de un comunicado donde aseguraba que querían vincularlo a él y a Miguel Ángel del Río con narcos para eliminarlos del debate político, el presidente Petro respondió: hay una operación que intenta vincular a Iván Cepeda al narco que viene de acusados por el senador. Y hay un intento de señalarme mediáticamente como responsable del atentado al senador Uribe, por el abogado que viene del mismo sector político que los calumniadores de Iván Cepeda. He decidido poner denuncia por calumnia a quien me calumnia. O sea, el presidente Petro no se va a dejar en medio de esta andanada de acusaciones que se han hecho en contra de él. De hecho, por ahí Armando Benedetti le respondió al abogado de Miguel Uribe Turbay, diciéndole que el gobierno de Petro es el más afectado con lo que le pasó a Miguel Uribe. Y eso cualquier persona con un mínimo análisis político entiende eso, que al gobierno de Petro no le beneficia en nada lo que le pasó a Miguel Uribe. Sin embargo, es la narrativa que se está promoviendo en sectores de extrema derecha y periodistas de Colombia para que la gente tenga en el imaginario colectivo que el presidente Petro dio la orden, estuvo detrás del caso de Miguel Uribe, pero además generó el ambiente, como lo planteó el abogado de Miguel Uribe, para que estos hechos posiblemente se dieran. Por unos trinos, por unas publicaciones que además son publicaciones en el contexto político, de debate político e histórico que ha hecho el presidente, porque si eso es así, si nadie puede hacer un comentario, si nadie puede recordar la historia, si nadie puede decir que las élites de Colombia han manejado este país y han hecho esto, lo otro y aquello a lo largo de la historia de Colombia, pues entonces apague y vámonos. Reiniciemos a Colombia a partir de hoy, porque entonces todo el mundo se callaría, entre esos el mismo Miguel Uribe Turbay. El presidente Gustavo Petro, dijeron en esa denuncia contra Petro de parte de Miguel Uribe, que eso pues es causa curiosidad, ayer lo comentábamos, Miguel Uribe en plena camilla esperando pues salir de toda esta situación y la familia usando el apoderado de Miguel Uribe para interponer denuncias. El presidente Gustavo Petro ha sostenido una conducta discursiva sistemática caracterizada por la emisión de expresiones hostiles, descalificaciones personales y señalamientos infundados dirigidos contra el senador Miguel Uribe Turbay. Las publicaciones a las que se hace referencia han reiterado la supuesta vinculación del senador con estructuras del pasado, responsables de vulneraciones masivas de los derechos humanos utilizando fórmulas lingüísticas que lo asocian con el régimen del terror, los crímenes del uribismo o la herencia paramilitar. A ver. Por eso denuncian a Petro. Decir que, por ejemplo, el abuelo de Miguel Uribe Turbay desarrolló lo del Estatuto de Seguridad, no es relacionar a Miguel Uribe con el Estatuto de Seguridad o con los crímenes que ahí se pudieron haber cometido, sino que Miguel Uribe, su familia y la élite viene de esos sectores. Y eso pues para nadie es un secreto y no es una acusación de nada a Miguel Uribe, es simplemente retratar o relatar unos hechos fácticos sobre la historia y la realidad de Colombia. O sea, eso es como decir que Paloma Valencia no tiene nada que ver con el expresidente Valencia, por ejemplo.
o que Vargas Lleras no tiene nada que ver con el expresidente Lleras. Entonces, ¿de dónde vienen? Entonces, ¿quiénes son? ¿O de quiénes son familia? Eso es como decir que los Char no existieron, o que Nadia Ablel no viene de clanes políticos en la costa, o que Efraín Cepeda no viene de clanes políticos en la costa. En este caso particular, la insistente narrativa impulsada por el presidente Petro sobre la supuesta peligrosidad ideológica de Miguel Uribe ha contribuido a consolidar un entorno hostil, social y político que configura un riesgo evidente para su seguridad personal. Patrones de reiteración, conexión temporal con intervenciones del senador Miguel Uribe Turbay y lenguaje estigmatizante o deslegitimador. Esa fue la denuncia que interpusieron contra el presidente, donde se quiere dejar en el imaginario colectivo una posible participación del presidente en la generación de un ambiente hostil que llevó a lo que pasó con Miguel Uribe, acusándolo del presunto delito de hostigamiento a Miguel Uribe por pertenecer a un partido político de oposición. Eso a mí, desde el minuto uno, me pareció de suma gravedad, que bueno... Y en la línea de fuego, cosas que no, se atravesó Dylan. No recuerdan por ejemplo, estas declaraciones de Miguel Uribe cuando hablaba sobre Dylan, ¿se acuerdan? Es que el disparo iba proyectado hacia otro objetivo y en la línea de fuego pues se atravesó Dylan y... El disparo iba hacia otro objetivo y en la línea de fuego se atravesó Dylan. La bala iba para un poste y en la línea de fuego se atravesó X persona. Esos eran los argumentos de Miguel Uribe en el estallido social. ¿O esto? ¡Buenas noticias, buenas! Hundimos la consulta popular, 47-45. Buenas noticias para Colombia. Hubo ese problema. Es que el disparo... Políticamente, Miguel Uribe era despreciable. Noticia, que sí espero que se recupere, salga de esto, y no le deseo esto a nadie, ningún opositor político, ni nadie debe pasar por esto, ni por hechos de violencia. Pero de ahí a considerar lo despreciable que era políticamente Miguel Uribe y lo contrarios que estábamos muchos a él y con estas cosas que salía, pues denota la realidad de lo que se ha vivido con este señor, que yo creo que si estamos hablando de mensajes hostiles y demás, hay que revisar qué mensajes promovía Miguel Uribe contra el presidente, que Petro lo que hacía era responderle. Eso sí, en una rueda de prensa que dio la fiscal general de la Nación con el director de la policía, Carlos Triana, básicamente le dieron la razón a Petro, que la tenía, obvio, no era que tocaba darle la razón, es que esto es una cosa obvia y lanzar acusaciones sin sustento, sin pruebas y sin nada, pues solo se le ocurre al uribismo para sacarle réditos políticos a la situación de Miguel Uribe. Vean esto. La fiscal general de la Nación reveló que una de las líneas de investigación sobre el atentado contra el precandidato Miguel Uribe apunta a un posible vínculo con la segunda Marquetalia de las disidencias, que eso es algo que se ha planteado, porque la alias Gabriela, la mujer capturada, dijo que iba para el Caquetá y que allá se iba a reunir con guerrilleros que le iban a enseñar a ser francotiradora, entre otras cosas. Pero nunca dijo si era la segunda Marquetalia ni nada de eso, entonces se presume que si habla de guerrillas, pues estamos hablando de la segunda Marquetalia, de las disidencias de alias Calarcá, de las disidencias de Iván Mordisco, que yo creo que es más las disidencias de alias Iván Mordisco. Sin embargo, la fiscal dice que una de las líneas de investigación es revisar si la segunda Marquetalia está detrás de todo esto. En una rueda de prensa, la fiscal Luz Adriana Camargo, el director de la policía, entregaron un balance del trabajo realizado hasta el momento y señalaron que no se descarta que este grupo armado ilegal esté detrás de los hechos. Obviamente no se puede descartar nada hasta que no exista evidencia clara. Lo que estamos verificando es qué nexo tiene esta disidencia con los hechos. Esa es nuestra pista actual. ¿Qué nexo tiene la segunda Marquetalia? Y obviamente están revisando el resto de disidencias. También dice, lo que estamos verificando es qué nexo tiene, la disidencia. Además mencionó que alias Chipi o el Costeño, por quien se ofrecen hasta 300 millones de pesos de recompensa, sería el enlace con ese grupo armado. Lo que tenemos es que esta persona tendría algún vínculo. O sea, alias Chipi o el Costeño tendría vínculos con guerrilleros en el Caquetá. La fiscal también dijo que hay otras hipótesis que han sido totalmente descartadas. Ojo. El tema de las hipótesis nos desgasta mucho, por eso trabajamos en evidencias, construimos hipótesis sobre evidencias que vamos hallando, que vamos verificando o descartando. Un ejemplo, en primer momento tuvimos como hipótesis que esto era un acto demencial
de una persona que atentaba contra un político de oposición, dada la polarización